Lo que yo viví es mi historia, pero el cómo la transito podría resonar en la vida de alguien más. Hablamos de todo, sin guión y sin miedo. Suelto ideas, abro espacio a las preguntas. Vivimos, amamos, contamos. Nuestra voz es para todas, todos, todes. Más que un podcast, un espacio para ser y pertenecer. Temas profundos, risas y un poco de caos. Aquí todo cabe. No soy, sin miedo estoy siendo. Yo soy Pau Lucio. Yo soy Lu Hernández. Acompáñanos a ver, a través de los ojos de Plac, diferentes formas de existir. Esto es Plac. Memorias del alma. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en otro jueves de Plac, Memorias del Alma. Aquí muy bien acompañada de pura mujer. Pura vieja chingona aquí en este episodio. Así es. ¿Cómo estás, baby? Bien, mi amor hermoso. Bien, mira, rodeada de mujeres. Felizmente rodeada de mujeres. Bien, la verdad es que muy emocionada. Un día bastante chévere, una semanita rica, ya un poquito mejor con esta voz que ahora cada vez es más sensual. Pero bien, ya volviendo a hablar. Eso. ¿Tú, chiqui baby? Pues relax, tranquila, fluyendo además. Tal vez. Chiste local. Chiste local, pero bien, todo genial. Bien, así ya lista para hablar de este tema tan maravilloso. Me encanta y además me emociona hablar del tema porque en algún momento pues hemos sido parte de la estadística, ¿verdad? Pero no habíamos tocado este tema aquí. Y yo quería desde cuándo. Sí, ya sé. Yo quería. Nos vamos a ventilar hoy un poquito. Para variar, aquí en Memorias del Alma. Como debe de ser. Para variar. Y vamos a ventilar a las invitadas, para variar. Cuéntame hoy cómo nuestro se llama. tema, para todos aquellos que me conocen les va a hacer sentido muchas cosas. El título de hoy es... Pero ayúdenos, amigas, ayúdenos. No soy dispersa, soy edición especial. ¿Y de qué va, Pausini? Híjole, pues mira, tan claro, del TDA. Del TDA, consideramos que hay mucha gente que de pronto, pues no está informada, de pronto convivimos con otras personas y no sabemos como de qué van ciertas acciones, ciertas formas de trato, de relacionarse, y socialmente a veces juzgamos sin saber, ¿no? de esto que es el TDA, y pues yo la verdad es que conozco muy poco, les he de confesar, y por eso mi interés de hablar de este tema, para educarme, para conocer y por supuesto informar a nuestra audiencia. Echar chalecito al respecto. Y claro, justo por eso es que hoy tenemos a dos bellas con nosotras, dos invitadasas. Una, por un lado, aparte de ser amiga, es testimonio al respecto, y otra una profesional de la salud mental. Así que, ¿quiénes nos acompañan, Así mi amor? es, pues mira, aquí tenemos a Mariana Trujillo, que ahorita se va a presentar, y de aquel lado está mi queridísima Irma Ramírez. ¿Cómo de que no? Muy bien, ¿quién quiere comenzar? Bienvenidas, chicuelas. Bienvenidas antes que cualquier otra cosa. Irma Ramírez, medicada hace 4 años, creo que tengo ese diagnóstico, TDAH, y con Mariana tengo como 2 años más o menos. ¿De qué? De tener consultas. Fue terapeuta, sí, dije, de relación, de amigas, de qué. Relájense. Sí, Pues es que háblalo completo. ¿Qué tal? Y se hace Es que así es mejor. Eso. Que se pone nervioso directamente con su psicóloga. Sí. muy bien. Pasa. Bienvenida, preciosura. Qué bueno que te aventuraste con estas dos loquitas a venir el día de hoy. Eso. Pero bueno, Mariana, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy Mariana Trujillo, como ya dijeron. En mi caso yo trabajo con personas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad porque, bueno, soy psicóloga y psicoterapeuta. Y pues nada más. Y bueno, además de que también comparto ese bonito diagnóstico. ¡Qué chévere! Ok. Eso está padre, oye. Sí, claro, bienvenida, Me Mariana. encanta. Bienvenidas ambas. Bienvenidas. Esto es como el ejemplo que dabas antes de empezar el día de hoy, ¿no? Si vas con el dentista y tienes dientes chuecos, pues no te da tanta confianza que si uno que le ves la sonrisa perfecta. Entonces, si ves a alguien que quizás también tiene ese mismo diagnóstico y tiene una vida funcional y te ayuda, creo que es más congruente, ¿no? Así es. Así que Estoy bienvenidísimas acuerdísimo. ambas dos. Qué buena onda. Y pues para empezar, no sé si allá del otro lado de la camarita sepas en este momento qué son estas siglas, ¿no? TDAH o trastorno de déficit de atención o hiperactividad, como ya lo mencionaba Mariana. ¿Qué te parece, Mariana, si empezamos por definir qué es?
¿no? Sí, Para entrar un Marina. poquito en contexto y con Considerando este tema. que somos principiantes, que la audiencia igual tampoco tiene nada de información, que por ahí escuchamos que alguien tiene TDA y todo esto, que lo podamos entender. Cuéntanos. Quizá Pau también tengo ¿Tiene mis sus dudas, dudas? tengo Y yo mis dudas también de que Pau tengo mis tenga dudas. por ahí. Ay, tengo Al miedo. final un test. Sí, por favor. Un test para todos. Para todos. Bueno, en realidad yo considero que actualmente está como muy choteado, por así decirlo, el uso de todo este tipo de palabras, que neurodivergencia, que TDAH y que no sé qué. Pero bueno, básicamente el TDAH, sus siglas significan trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y que como tal, pues básicamente es un trastorno del neurodesarrollo que consiste en, o lo que provoca más bien, es dificultades para comportarse de una manera esperada socialmente, Ok. por así decirlo. Maravilloso. Fíjate que hace un tiempo, en una de las charlitas que tuve ahí con la patrona, que estábamos, para los que vieron episodios pasados, en el parquecito, ¿te acuerdas cuando hablamos? Claro, sí. Yo les contaba de algunos antecedentes y cosas por los cuales me dedico a la locución y así, ¿no? Entonces escuchaba un podcast justo de una de mis grandes ídolas en cuanto a locución, que es Sofía Sánchez Navarro, y hablaban de TEA y todo el tema, ¿no? Y yo coincido que es un tema muy choteado en el sentido, de que de pronto es muy fácil decir, pues yo tengo, porque a mí se me ocurrió, más que por un tema médico, que ya profundizaremos, o que se dice al aire cosas al respecto, buenas, malas, X, pero sin este conocimiento de fondo. Por eso el tema del poner una definición quizás. Pero me encantó lo que decías sobre, es una quizás distinción respecto a una conducta esperada. Pregunta que se me ocurrió ahora, porque las tenés que ver. ¡Ea, por fin! Pregunta sorpresa. Entonces quiere decir que el trastorno como tal es un condicionamiento social, porque yo lo veo por la parte clínica, en donde digo, claro, es un profesional como tú que a través de analizar ciertos elementos puede dar este diagnóstico, es decir, sabes que sí cumples con tales rubros dentro de los tantos que son indicadores, y sí eres, no sé, tienes esta configuración que te dicta con este diagnóstico. Pero entonces, ¿sí va por la parte clínica o tiene esta connotación más bien como de etiquetar algo por comportamiento común? Yo creo que ambas, pero por ejemplo decías, el trastorno que sea una connotación o construcción social, no necesariamente, pero definitivamente sí, como toda esta parte normativa con la que se les compara a todo mundo, y quien sale de esa normativa pues es a quienes de repente etiquetamos y le llamamos de diferentes maneras, en este caso TDAH, ¿no? Aquellos que no cumplen como con los parámetros que se esperan socialmente, eso definitivamente sí, pero no por eso es malo o bueno. Sí, Claro. no, lo ponemos en la mesa nomás de análisis. Aparte que dices algo bien importante, Lu, o sea, vemos actualmente ciertas características de cualquier trastorno, vemos síntomas y ya nos adjudicamos. Pasa mucho con la ansiedad, con la depresión, y ya, tengo esto, nada más porque alguien comentó sus síntomas, pero creo que aquí es muy importante resaltar que pues debe de existir un diagnóstico médico, terapéutico, pero bueno, ahorita entramos en eso, ¿no? ¿Qué tipos o niveles hay de TDA? Pues más que niveles, ¿O cómo se llaman? sí, son como tal, bueno, actualmente se subdivide en 3 tipos, que es el inatento, es el que se enfoca más en la cuestión de el déficit de atención propiamente, que se caracteriza por esta dispersión, incapacidad de mantenerse tan atentos en una sola cosa, que no logran cumplir tal vez una tarea, comienzan a hacerla pero la dejan a la mitad, que pueden no prestar atención o aburrirse cuando están en una conversación. Sí soy. Digamos que esa es la parte del tipo inatento. También está por otra parte el tipo hiperactivo e impulsivo, que justamente son estas personas y que de repente tal vez lo han escuchado,
sobre todo con niños, que es muy fácil identificar a un niño en las escuelas muchas veces porque es el que no se queda quieto, que está saltando Las que por tenemos todas el partes, periquito. las que se la pasan hablando, que en una conversación tal vez interrumpen y no pueden esperar a que el otro hable, que de inmediato te estoy conociendo pero ya te conté toda mi vida, o que en la toma de decisiones se toman decisiones muy impulsivamente, sin pensar, que no son capaces de esperar un turno, veo una fila y digo, mejor ya no quiero nada, etcétera, etcétera. Ese es ¿La el característica tipo. de hiperactividad también sería el completar las frases de otros? Sí, Porque eso que lo veo eso un chorro. tendría que ver con la Yo así de- impulsividad más que con la hiperactividad. Nótese quién tiene, el inatento. Me dispersé por un momento. Y nótese quién tiene, ¿cuál era el otro? El hiperactivo. El hiperactivo. Aquí I'm tenemos sorry. los dos Mira, ejemplos. vamos a ir contigo. Pero que justamente el tercer tipo es el tipo mixto, que son aquellos que tienen tanto características de inatención como de hiperactividad e impulsividad. Y entonces está esta persona que está inquieta, haciendo muchas cosas, no sabe esperar, quiere hablar mucho, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo se distrae con gran facilidad y entonces tenemos pues ya no sé dónde dejé mis llaves, ya no sé qué estaba haciendo, ya no sé de qué estaba hablando, aunque estaba hablando y sigo hablando, pero entonces ahora te cuento esta otra cosa. Ok. Entonces ese es el tercer tipo. Ay, qué cosas, Omaye. Siento que me voy a ventilar mucho hoy. Ni modo. Y soporten. Y soporten. Oye, y en esta configuración, digo, sumando aquí a la comadre, decías cuando te presentabas, bueno, tengo 4 años que me dijeron de este diagnóstico, Así bla, bla. ¿En qué configuración, por un lado? O sea, de estas 3 tipos, niveles, formas, no sé, que no se menciona Mariana. ¿Y tú cómo lo vives? Pues la verdad siento que soy un mixto. Soy muy inatenta, no termino las cosas y puede que esta frase tampoco la termine. Y también soy muy impulsiva, o sea, la verdad es que creo que mi TDAH se ha ido como hacia mis compras impulsivas. Por no esperarme, por no esperarme una mejor oferta, una mejor promoción. No, yo quiero, en ese momento lo necesito, lo quiero porque pues me hace falta como esa dopamina, ¿no? Esa dopamina que me hace sentir un rush enorme en el cerebro. Y una vez teniendo dopamina, pues entonces ya empiezo a hacer otras cosas, a enfocarme en mi trabajo, a enfocarme en otras actividades, en hacer ejercicio, en terminar proyectos, etcétera. Entonces, si yo no tengo esa dopamina y si no hago ese rush, posiblemente no pueda como continuar con mi vida. O sea, literalmente sí la necesito como para vivir. Hay otras formas de tener dopamina, por supuesto, no solamente con compras compulsivas. De este tipo de TDAH, la verdad es que hay otras formas más bonitas, comer bien, saludable, tomar agua, hacer ejercicio, no porque no tengas dopamina, ¿no? Sino hacer ejercicio porque te gusta hacer ejercicio. Yo realmente lo hago porque quiero tener dopamina, ¿no? Hablábamos también un poco de la dopamina barata. Perdón que diga esto, pero sí, la dopamina barata es llegar a efectos poco saludables para la persona. Y pues el efecto poco saludable para mí es que mi bolsillo está vacío. Entonces puedo perder muchas cosas, vuelvo a recomprar, y entonces es una acción poco saludable para mí, ¿no? Para mi bolsillo y para otras cosas. Así que pues yo tengo las dos, entre pues inatenta, para empezar, dije, sí, ¿dónde está mi celular? Llevo 6 veces que he perdido mi iPhone, tengo, no sé, 3 veces que he perdido mi computadora, he perdido las llaves más de 20 veces, aunque ustedes no lo crean, pero sí, algo más grande como televisiones, algo más grande como una toalla, algo más grande como, no sé, libros, los he perdido y no sé dónde los he dejado. En algún momento me he preguntado, si fuera papel, ¿dónde me guardaría? Si fuera llaves, ¿dónde me hubiera puesto? Y entonces así es como puedo solucionar algunos conflictos por ahí. Órale, digo, ahorita iremos un poquito como esta parte de la contención y el cómo, pero oye, qué chévere. Y antes de saber que tenías el trastorno como tal diagnosticado,
O sea, ¿hubo una diferencia? Más bien mi pregunta es, ¿hubo una diferencia al saberlo? Sí hubo diferencia. O sea, la verdad es que para mí lo primero fue un golpe brutal en la autoestima, el cambio de imagen. O sea, el cambio de imagen porque yo tenía una memoria excelente. Por supuesto, cuando Mariana habla de que tratamos de ir por la norma social, pues el cerebro a fuerza hace como una función para que puedas entrar a esa norma social. Entonces yo ejercía como más esfuerzo en la memoria. Entonces tenía una buena memoria de nombre, de persona, de mueca, de lo que sea. Y en el momento en el que a corto plazo se me olvidaba hasta dónde tengo mis llaves o cualquier otra cuestión, fue un golpe duro para mí, verme de esa otra manera. ¿No? El que se me olvidaran cosas a corto plazo, el que se me olvidaran cosas a largo plazo, pues no estaba agradable. Entonces empezó a mermar en mi autoestima. La verdad es que yo ni siquiera sabía que tenía TDAH, ni lo por aquí se me pasaba, ni siquiera sabía qué significaba eso. Yo no tenía idea de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de nada. Yo decía ese estrés y ya. Ese estrés se me olvidó, ese estrés se me olvidó, ese estrés se me olvidó. Pero empecé a tener rituales para bajar la ansiedad. Y esos rituales era, pues apagué la estufa, le cerré el coche 20 veces ahí cerrando el coche enfrente de mí, ¿no? Sí. Cerré el candado donde yo lo guardaba, lo cerré. Entonces empecé a tener pensamientos catastróficos, empecé a tener pensamientos negativos, o sea, todo el tiempo estaba bla, 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 bla aquí adentro y yo decía, bueno, ¿cuándo me voy a callar? Si estoy hablando yo, o está hablando alguien más, o quién me habla, pues no, era una hiperactividad mental brutal, ni siquiera yo podía con ella, o sea, al final del día estaba cansada y no había hecho nada físico. Simplemente bien dice, no pensar y sentir cansa, finalmente. Cansaba muchísimo, totalmente. Entonces dormía muchísimo y entonces yo decía, no hice nada en el día, nomás me dormí. Pero pensé en tal. Y en otras 80,000 cosas, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil para mí, sobre todo en la autoestima. Entonces mermó mi autoestima y de ahí tuve que, de nuevo, ir a terapia para subir mi autoestima y mi valor y poder aceptar. Primero es aceptar que tenemos el trastorno y aceptar vivir con él y ver cuándo entra el trastorno y cuándo eres tú o cuándo es tu rasgo de personalidad, que eso es bastante importante. Uy, muy suena bastante complejo, claro. Que fíjate que justo tomando tu experiencia, por eso quise hacer alusión a ella, la realidad es que he visto, escuchado, insisto, informándome en mis propias experiencias, qué sé yo, he visto que es muy fácil confundir tal vez, bien decíamos, por ejemplo, esta parte de dispersión, el desorden, desorganización, que si la falta de disciplina, o sea, ciertas cosas que son rasgos de personalidad comunes con una combinación asociada al TDAH. ¿Cómo es que se manifiesta entonces? ¿A qué edades? ¿Cómo lo podemos ir medio cachando? Porque entiendo que pues los adultos también lo tenemos finalmente, pero es muy evidente cuando somos niños. ¿Y cuándo surgió, ¿Cuándo surgió esto? Finalmente, al ser un trastorno, justamente, y que muchas personas tienden a confundir trastornos con enfermedades y entonces es como cuando me voy a curar, cuando en realidad no es un padecimiento, no es una enfermedad. Ojo con eso. Simplemente es una forma distinta, de ahí la palabra de neurodivergencia, distinta de comprender las cosas y por lo tanto de expresarlas. Pero digamos que esto es importante porque no es que en algún momento se me va a quitar. Claro. Yo voy a vivir toda la vida así, desde que soy niño hasta que muera, ¿no? Quizá en mi vejez, quizá en mi adultez. Y desafortunadamente, la verdad, es muy común que los adultos sean diagnosticados en una etapa adulta, justamente porque cuando niños nadie lo identificó. Y esto que decía Irma es como bastante valioso porque sí, existen estos mecanismos de compensación que me ayudan a tratar de ordenarme en esa expectativa social. Y entonces, si tú esperas que yo sea muy sociable, aunque no te estoy escuchando ni entendiendo ni nada, pues seré sociable. Si tú esperas que sea callado, pues aunque yo quiera estar saltando, me quedaré callado. Y entonces no se me nota. Digamos que aprendo a fingir bien, me pongo bien mis máscaras
y compenso bien ciertas cosas. Y a veces cuando llegan y que son diagnosticados, es en realidad por otras cosas, por otras comorbilidades que les llamamos, que es ni siquiera propiamente por creo que tengo TDAH, sino más bien quiero quitarme la vida, comienzo a tener una serie de rituales, tengo mucha ansiedad, otras manifestaciones que me llevan al consultorio y entonces ya nos invita a revisar, bueno, ¿qué ha pasado? Sí, no me he dado cuenta o no me ha sido problema porque he tenido muy buenos mecanismos de compensación, pero en realidad el trastorno de origen es que de repente a mí me encanta decir que generalmente la depresión y la ansiedad son como esas primas chismosas que están presentes en casi todos los demás trastornos y entonces yo puedo tener otra cosa totalmente distinta. Y que la consecuencia sean estas, ¿no? Entonces muchas veces al consultorio llegan, lo más común es depresión y ansiedad, pero resulta que no era eso. Claro, Entonces eso solo fue la consecuencia. Yo llegué por ansiedad, porque yo solo decía es ansiedad y ya. Claro. Y tenía ataques de pánico, me dieron muchos ataques de pánico durante un año más o menos, en la carretera, o sea, pues ya manejando, estando en mi trabajo, y pues ya psiquiatra, vas, ¿no? Ni siquiera psicólogo, ya ve al psiquiatra directo. Entonces yo dije, no, pues vengo porque pues estoy ansiosa, ya tengo estrés. Sí, bueno, trastorno de ansiedad generalizada. De ahí me dieron medicación, se bajó y ¡tarán! Aquí estamos, primero tenemos una idea y después otra. Ok, Eso es cierto. ¿y cuándo surgió, Sí. Perdóname, Lu, que te interrumpa. ¿Cuándo surgió? O sea, ¿cuándo se le nombra TDA? Porque pues obviamente yo recuerdo cuando estaba pequeña, pues no recuerdo este nombre, ¿no? De trastorno. ¿Cuándo surge? ¿Tienes el dato o alguna Pues idea? una fecha exacta más o menos. como tal, no, pero desde que se ha estudiado a la fecha, en realidad un par de décadas, o sea, que se ha estudiado Claro. bien, En forma. ¿no? En forma. Y a partir de ahí es que ha cambiado, no el nombre propiamente, pero por ejemplo esta tipología. O sea, antes solamente se hablaba de déficit de atención con o sin hiperactividad, por ejemplo, y ahora más bien decimos, bueno, es que a todo se le llama TDAH y ya nada más es que es subtipo mixto, inatento, hiperactivo o cuál. Entonces, en ese sentido ha ido cambiando. También antes se creía que solamente era una cuestión de niños, una cuestión de, bueno, es muy inquieto, no puede poner atención, tiene problemas en la escuela. Es cuando se hablaba de alguien con hiperactividad, por ejemplo. Que ¿no? quizás por eso Pero es que no ha habido pensaban tanta- que en la adultez había. Eso iba justo, y que ok. por eso había tanta como segmentación, porque había leído eso hace mucho tiempo, y que era como solo de niños, como si ser adulto te hacía que se te quitara, ¿no? Como la tos, como mi tos de esta. Y no, o sea, sino más bien se transforma, porque aprendemos con herramientas nuevas que nos ayudan a regularlo o a medianamente encajar, ¿no? Como bien dicen las máscaras. Pero algo que en algún momento, hablando del cómo surge, que en algún momento escuché, ya no sé si escuché, leí, sé que hay algunos como indicadores, quizás, podríamos mencionar algunos de ellos como en términos generales. Y ojo, eso es importante, no para que tú que estás viendo nos digas, que lo tengo, check, 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 no. O sea, de esto ve y atiéndete para que te digan real, pero como estos diferentes puntos base para poder saber, vaya, si uno puede ser o no susceptible de este Características. Pues en realidad sí, antes de los 12 años hay un manual que es el que marca como todos estos lineamientos, entre ellos, por ejemplo, la parte de la inatención que les decía, el perder cosas, por ejemplo, el no poder mantenerte quieto en un solo lugar, el de repente no terminar las cosas, sino procrastinarlas. Son algunos de los síntomas más comunes, por así decirlo, que se me olvida incluso el comer, ¿no? Cosas tal vez tan básicas como eso. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Entonces, bueno, todo eso viene en una lista donde se supone que alguien con menos de 12 años debe tener al menos 6 de estos síntomas para poder ser catalogado como con el trastorno de déficit de atención. Y alguien mayor de 12 años, es decir, un adulto con al menos 5, porque lo esperado es que ya haya aprendido a regular
alguno de ellos, ¿no? El Lo deber ser. esperado. ¿Y lo qué creen? esperado. Sí, lo esperado. Ok. Y bueno, hay una pregunta que se me ocurre como parte, pues, ya más relajada de esto del TDA. Dicen que tener TDA es un superpoder, ¿no? ¿Es cierto eso? Bueno, en tu experiencia, ¿qué podrían decir? Sí y no. A O ver. sea, sí es importante, o sea, si lo ven como superpoder que te saque de problemas, que seas muy creativo, que te enfoques en solamente una tarea, pues sí, porque la terminas bien y porque la terminas. Y no porque te enfocas tanto en solo una tarea que te olvidas de todo el día, de comer, de tomar agua, a lo mejor de ir a visitar a tu familia, a lo mejor hacer tu vida. Ujú. Eso sí sería como la parte un poquito negativa. Pero de superpoderes, pues sí, obviamente yo puedo tener 5 pesos en la mano y que me dejen en la calle, y esos 5 pesos yo lo voy a hacer 500 pesos y me voy a ir a mi casa. O sea, tengo la imaginación como para hacer ese dinero y poder regresarme. Entonces, a lo mejor otras personas no tienen esa parte y podrían, pues no sé, tengo 5 pesos, le voy a pedir prestado a alguien más. Nosotros no, nosotros buscamos la forma de cómo solucionar el problema rápido y con qué creatividad y con qué rapidez lo hacemos. Ok, decías que te has sacado algunos problemas. ¿Quieres compartir alguno? Sí, pues me ha sacado algunos problemas así, pues amorosos, ¿verdad? No es que ¿Chica qué? no es que me justifique ni Tome nada, nota. pero pues cosas que a uno se le olvida, citas, aniversarios, vaya. frases. Me ha salvado decir, "Ay, es que es por mi sintomatología". Mira. Entonces, ahí me ha salvado. Una bella muletilla. Un poquito, ¿no? Me ha salvado en el trabajo también, algunos olvidos de citas y demás. Ah, sí, era ese día, híjole, ¿sabes qué? Pues mi sintomatología también, ¿no? Ok. Ah, sí, entonces la gente como que dice, bueno, pues sí, es cierto, o sea, pobre, ¿no? Y Ya pues por sabíamos que dentro, tenía eso. sí, dispersa a todo lo que da, discúlpame. Entonces, pues sí me ha salvado pues más en relaciones personales, la verdad. Vaya. Tú, Mariana, ¿qué puedes compartirnos? ¿Qué opinas? Pues no sé si le llamaría superpoder, Ok. pero definitivamente sí tiene ventajas, sobre todo, y lo decían ya en esta parte de la creatividad, de la solución de problemas, tal vez cuando la mayoría ve las cosas de una sola forma y entonces ya no encuentra mayor solución, pues alguien con TDAH al percibirlo desde otra perspectiva, pues es capaz de encontrar una solución y de manera muy rápida. Por ejemplo, la hiperfocalización, por ejemplo, que también creo que podría ser una ventaja por encima de muchos hombres, otras personas, que tal vez yo puedo procrastinar algo, pero en cuanto ya tengo el tiempo encima, construir algo grandioso porque me enfoco demasiado en eso en un corto periodo de tiempo y bien hecho. Por ejemplo, creo esto podrían ser ventajas. Ok. Yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que a mí me funciona mucho el hiperfocus por eso. Y mi nivel de energía, porque tengo muchísima energía todo el tiempo. Entonces, pueden darme las 4 de la mañana y yo sigo haciendo y creando y mi cabeza así, bla, 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 ¿sabes? O sea, evidentemente llega un punto físico en donde tu cuerpo dice, no man, ya, párale. O sea, sí me ha sucedido, pero creo que es una gran ventaja. Yo sí lo llamaría un superpoder, amigos, la verdad. Venga. Y ahorita hablaremos del por qué, pero creo que a lo largo de mi vida, y lo pongo como ejemplo porque lo estoy experimentando, creo que una de las grandes bendiciones es que desde muy chavita, porque no sabía que tenía TDAH hasta hace como 7 años, no, 8 años, en mi casa, mi mamá siempre fue como muy rígida en orden, disciplina y tales, ¿sabes? Y quizás, y leyendo un tanto, creo que eso me ayudó un montón a no desfogarme tan cabrón, porque eso me pasaba. O por ejemplo, cuando empecé a hacer mercadeo en red, de pronto me decían, tú helicóptereas, porque es un chorro, pero no avanzas en nada. Y el que mi mismo equipo me empezara a ceñir, a ponerme orden, disciplina, o con mi hermano cuando trabaja con Salomón, que él es súper así ordenado, metódico, estructurado, bla, 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 y entonces me contenía. Entonces para mí yo siento que es así, justo el superpoder por eso, porque sí me empecé a ordenar en cosas, pero era como para dar esa milla extra, ¿no? Como decimos en el deporte. Entonces está chingón. Yo no sabía que eso era.
Yo decía, claro, yo trabajo bien bajo presión, y ya, ¿no? Y le daba. Y creía que eso era pues normal para todos, ¿no? Con el paso de los años me di cuenta que sí, y además era por toda esta condición. Pero en esta pregunta que haces, Pausini, la enseñaría a depende el cómo. Porque a lo mejor puede ser totalmente contraproducente, ¿no? Es decir, soy tan disperso y tan olvidadizo y tan inquieto que rompo cosas, destruyo relaciones, no concluyo. Si veo la parte negativa, pues por supuesto que no lo sería. Sería el villano de la serie, ¿no? El trastorno como tal. Sino más bien es el cómo lo adoptamos. ¿Tú nunca te has hecho un test? No, de hecho Porque no venía preparada Perna. Aquí en vivo lo voy a hacer. Aquí se van a dar cuenta. Sí. ¿Sí, no, tú no? ¿Nunca? No, lo he platicado con Irma, de que no me lo he hecho y ahí como que en algún par de ocasiones me ha dicho, oye, yo creo que te lo deberías hacer. Y yo le dije, pues ahora que hagamos este episodio y que me informe, pues, y que viene Mariana, pues quizá tenga un poquito más de cercanía o herramientas para poder saber. Sería buenérrimo, comadre, porque bueno, ya seríamos más en el club. Claro. Ok. Yo siento que también es la capacidad de resiliencia que tiene la persona. De alguna manera a mí me ha funcionado que a pesar de las cosas que pierdo, rompo, destruyo y todo es una seguidilla, pues tener esa capacidad de resiliencia y de no abrumarte y afectarte tanto es también un superpoder. No solamente el TDAH. Claro. De ser humanos y humanas. Pero que además es bastante paradójico porque lo primero que se piensa con alguien con TDAH es no presta atención y paradójicamente al pensar en el hiperfoco, por ejemplo, pues es esta atención en exceso sobre una cosa y entonces más bien nos damos cuenta que no es que exista una incapacidad para prestar atención, más bien es solo hacia las cosas que me interesan. Que sonaría un poquito lógico, ¿no? Pero claro, a mí me hace todo el sentido. Pero de ahí a que muchas veces vemos, sobre todo en la escuela, que tengo, no sé, 10 materias distintas y a mí solo me interesan 3. Y no es que por eso haya algo malo, pero a lo mejor la mayoría dicen, bueno, no importa, y dividen su atención en las 10. Pero alguien con déficit de atención no es que no se pueda concentrar o no pueda prestar atención, pero es como más selectivo. Y elige en qué enfocarse y lo demás no existe, y literal no existe. Oye, entonces, Mariana, bueno, porque puede hacer las cosas bien, pero ignora todo lo demás, claro, que también es relevante. Escuchándote ahorita no me gustaría quedarme con esta duda. Si dices que la H es de hiperactividad, ¿es la única diferencia entre el TDA y el TDAH? Por así decirlo, sí. Ok. O sea, como sí, en términos prácticos, sí. Ok. Bien. Oigan, y en este chisme, digo, yo sé que hay, lo voy a llamar en el mejor sentido, sin que lo sea. En este bagaje, esta variedad más bien de niveles, formas, combinaciones, porque finalmente yo creo que no existe una sola combinación de factores para el TDA, TDAH y todas estas variantes que hemos mencionado, sino es el TDAH y cada persona lo vive pues en sus términos, como digo yo, porque finalmente hay un contexto y cosas aprendidas, heredadas, lo que quieras. Pero en esta condición puedo entender que hay partes a lo mejor más severas o combinaciones más severas que necesiten o requieran de medicación. Así es. ¿Tú qué opinas de esta parte médica? En efecto, existen intensidades. No hay, nuevamente, no niveles, pero sí hay, digamos que, intensidades distintas de manifestar cierto síntoma. Y a veces, dependiendo de eso, es lo que se puede necesitar. Por eso no es no automedicarse, no autodiagnosticarse, porque no es como una forma única ni de presentar el trastorno, ni tampoco de resolverlo. Lo ideal pensaríamos que es tanto esta cuestión farmacológica como psicoterapéutica, pero un poco depende de las necesidades de ambos. Quizá yo hasta el momento no he tenido ningún problema con la atención, por ejemplo, pero me cuesta muchísimo trabajo organizar mis tiempos o organizar mis cosas y olvido constantemente todo. Entonces tal vez lo que necesito es más bien una cuestión
psicoterapéutica donde me permitan aprender a organizarme o a gestionar mis emociones o algo así. Habrá quien realmente sí tiene esta necesidad farmacológica porque por más que sea organizado, por más que haya trabajado en la regulación emocional, no logra prestar atención, ni siquiera en lo que le interesa, y entonces sí sería necesario esta parte farmacológica, además de que, como les decía, muchas veces va acompañado de estas comorbilidades, y Claro. bueno, entonces, además de la atención, necesitaría también tratar cuestiones como la depresión o la ansiedad, y pues Que por eso recuerden evitar el automedicarse, porque sí es muy cierto, o sea, de por sí muchos ansiolíticos y estas cosas pues van en función hasta del peso, complexión, cosas biológicas, físicas pues. Y a eso súmale otros trastornos y el funcionamiento combinado de medicamentos, pues por supuesto que hay que ir con un profesional. Entonces recuerden que no es que viste este video y ya dijiste que hoy ya eres, no, ve con un profesional como Mariana justo para que te vayan a identificarlo, porque de pronto sería muy fácil decir, pues yo digo que yo tengo, ¿no? Y entonces vi que en internet está, esto es como si te metieras en internet a ver qué te tomas para la diarrea, pero pues no es así de igual de estandarizado. exactamente. ¿no? De hecho, la siguiente pregunta pues es enfocada, ¿qué hace alguien que escuchó esto y se siente identificado o como que dice, no, necesito averiguarlo? ¿Qué tiene que hacer para poder pues, validar si tiene este diagnóstico? ¿A dónde ir como ¿A dónde tal? ir? ¿Qué hacer? ¿Quién le hace este test? ¿Dónde lo encuentra? Todo este proceso profesional, ¿cómo sería? En realidad el diagnóstico para el TDAH, y de ahí la complicación, que no todos lo manifiestan igual, es un diagnóstico clínico, es decir, a diferencia de yo voy y me hago una prueba para ver si estoy embarazada, por ejemplo, y entonces solo hay un sí y un no, no es como Claro. que a la No hay mejor sí, intermedios. pero no hay intermedios. Estoy como medio exactamente. embarazada, ¿no? Entonces, es algo clínico donde sí se pueden utilizar todas estas pruebitas estandarizadas y demás, pero también a través de esta entrevista clínica, hablando incluso de antecedentes familiares, etcétera. Entonces es un todo, pero ¿con quién se puede Claro. ir? Pues bueno, se puede ir desde un neurólogo, por ejemplo, en el Excelente. caso de los niños, pues de preferencia que sea un neurólogo pediatra, con Muy un bien. psiquiatra, un Ok. paudiopsiquiatra, un psicólogo. En realidad hay gran diversidad, pero sobre todo estas tres, el neurólogo, el psicólogo y el psiquiatra. Ok, Así es. buenísimo. O sea, la amiga de la vecina no te pueden diagnosticar, ¿quedó claro? Ni el test en internet. Discúlpame, Pau. Sí, ve con Mariana mejor. Sí. O Que sea, bueno, sí es un hecho, y como paréntesis, sí es un hecho que de pronto, si alguien del círculo tiene información, pues a lo mejor como es el caso de, como que me brincan cosas porque sé del tema. Puede ser, pero es muy distinto decir, como el caso que decías con Irma, ¿no? Pues igual ya está el test, como que vete checando, comadre, porque por ahí veo algo, a decir, lo tienes. Ah, no, Es un claro. poco diferente, ¿cierto? Sí, no me lo he comprado, de hecho, Definitivamente. ¿no? O sea, así como, ay, lo tengo, no. Por eso estaba esperando esta bonita recomendación. buenérrimo. Entonces es acudir con uno de estos 3 especialistas y ya ellos se encargarán también de la mano de estos test y de la mano del historial familiar, de detectarlo y de diagnosticármelo, si es el caso. Y si es el caso, también de poder elaborar un tratamiento adecuado, que puede ser farmacológico o no, y que nunca es igual para todos. Ok, sí, excelente, es lo que Afortunadamente. caché, que era casos particulares, ¿no? Cada caso es tratado de su manera peculiar. Así es, tal vez ella, por ejemplo, tendría más problemas de memoria y habrá que trabajar con la memoria, y posiblemente ella ¿Por qué con me conoces? Ay, yo con por eso apunto. cuestiones de- si no valgo madre. atención, y habrá que trabajar eso, ¿no? Sí, sí es un hecho. Creo que es muy diferente el cómo lo vivimos cada uno. Y pues bueno, sería parte de las invitaciones. Pero antes de otra cosa, digo, ya vimos que podemos acudir con un profesional y todo. Pero algún mensaje, alguna idea, alguna invitación que tengamos para la audiencia. Mensaje final, ¿Algún mensaje final? algo que quieran decirle a la audiencia. Piénsenlo bien. Vayan con un profesional de la salud.
Pregúntenle todo al psiquiatra, todo al psicólogo, las ventajas y desventajas de medicarse o de que si necesitan esa medicación o no, en cada caso es diferente, pero pregunten todo en qué cambiaría, aunque no cambiaría. Ese sería como mi consejo. Muy Buenérrimo, bien, buenérrimo. Gracias por venir, mi amor hermoso. Sí. Mariana. Bueno, y el mío, digo, como especialista de la salud mental, me doy cuenta que aún a la fecha existen muchos tabús y cosas que me detienen a acudir con un especialista. Entonces, mi sugerencia es, no pasa nada si tengo alguna enfermedad en el rubro de la salud mental. Al contrario, acudan a un especialista, al igual que con cualquier otra enfermedad, y es mejor saberlo y conocerlo que ignorarlo y vivir así, o mal vivir. Claro. O andar ahí como gallinita sin cabeza, ¿no? O sea, sin entender por qué algunas acciones. Y es parte de ser responsable contigo y de tener las herramientas y conocerte también. Es parte del autoconocimiento. Entonces, si te resuena toda esta información, pues ve a atenderte. Ya aquí los bonitos tips, pero no lo dejes. Completamente de acuerdo con las chicuelas y sobre todo, ¿saben qué? Dentro de del que nos vamos cachando y de lo que vamos descubriendo de nosotros, bien dices, autoconocimiento. Si somos así de responsables en el deber ser, porque no todos lo somos a veces, con nuestro cuerpo físico para resolver algo, que bien ya lo decías, pues ¿por qué no hacerlo de la salud mental? No creo que se han mantenido aún estos tabúes, como les llamabas, Mariana. Y hasta pena da, ¿no? Para los que vieron el episodio pasado que hablábamos aquí, la comadre y yo, antepasado, la comadre y yo, sobre estos closetcitos de la vida, más allá del tema de la comunidad LGBT. Un closet podría ser eso, ¿no? Él no dice que tienes TDAH, entonces salte de él, atiéndete, creo que vale el esfuerzo hacerlo, creo que es por un bienestar personal, así que pues nada, sigámosle avanzando en ese sentido, comadre, pues nada. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, por venirnos a brindar sus experiencias, sus conocimientos, instruirnos en este tema que la verdad me quedo bastante, pues me queda un poquito más claro. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, chicas, por estar aquí. Sí. Y algo que me encantaría, Mariana, en tu caso como profesional, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Das consulta? ¿En qué tienes un consultorio privado? ¿En alguna clínica? ¿Dónde estás? Sí, actualmente trabajo solamente en consultorio privado, en este caso. Ok. Y pues bueno, ¿Quieres dejar algún medio de contacto, un correo, una red social, un teléfono? pues tal vez en los comentarios con ustedes. Buenérrimo. Ok. Y dejen sus comentarios si les interesa más información, si quieren apoyo con Mariana, de ahí los canalizamos. Si le interesan desinformación, conmigo. Eso es todo, baby, eso es todo. Buenísimo, pues gracias por haber aceptado la invitación de venir, de verdad, gracias, gracias. gracias a Esperemos ustedes. no sea la última vez que tengamos por aquí a las chicuelas. Y pues nada, de mi parte, como siempre te invito a vivir tu vida en tus propios términos. Yo soy Lu Hernández y como siempre, desde tu mejor versión es la mejor forma de vivir tus propios términos. Pausini, preciosa. Así es, yo me despido, soy Pau Lucio y te recuerdo que la vida es hoy. Y esto es Plag. Memorias Memorias del alma. Nos vemos la próxima semana, amigos. Recuerda que los comentarios aquí emitidos son responsabilidad del autor. Esto es Plag. Memorias del alma.